La ingeniería civil aplicada a las funciones matemáticas, presentado por Nicolás Ramírez, Wendy Parra, Sergio González y Andrea Ortega, del curso 11.1 Jornada Mañana. Tabla de contenido 1. Introducción 2. Objetivo general y objetivo específico 3. ¿Qué es una función? 4. Función lineal. Función lineal aplicada en las infraestructuras de la ingeniería civil. 5. Función cuadrática. Función cuadrática aplicada en las infraestructuras de la ingeniería civil. 6. Función potencia. Función potencia aplicada en las infraestructuras de la ingeniería civil. 7. Función par e impar. Función par e impar aplicadas en la infraestructura de la ingeniería civil. 8. Funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas aplicadas en la infraestructura de la ingeniería civil. 9. Función logarítmica. Función logarítmica aplicada en las infraestructuras de la ingeniería civil. 10. Función exponencial. Función exponencial aplicada en las infraestructuras de la ingeniería civil. 11. Función a trozos. Función a trozos aplicada en las infraestructuras de la ingeniería civil. 12. Traslación de funciones. Traslación de funciones aplicada en las infraestructuras de la ingeniería civil. 13. Conclusión. 14. Bibliografía. Introducción. En el siguiente video se evidenciará cómo podemos aplicar las diferentes funciones matemáticas en las infraestructuras de la vida cotidiana, específicamente en la rama de la ingeniería civil. Objetivo general. Demostrar en dónde podemos evidenciar las distintas funciones matemáticas en nuestra vida cotidiana. Objetivo específico. Evidenciar los distintos lugares en donde se pueden hallar las funciones matemáticas en nuestro diario vivir y nuestros paisajes comunes. ¿Qué es una función? Una función es una correspondencia entre dos conjuntos de forma que a cada elemento del conjunto inicial, variable independiente, le corresponde un único elemento del conjunto final, variable independiente. Función lineal. La función lineal es la representación de la relación entre dos variables. Esta representación la podemos realizar a través de un enunciado de una situación problemática, una fórmula matemática o de una gráfica en el plano cartesiano. La gráfica resultante va a ser una línea recta y su ecuación general es y igual a mx más b, en la cual si m es mayor a 0, la recta es creciente, pendiente de la recta, y si m es menor a 0, la recta es decreciente. Si m es igual a 0, la recta es constante. Y b es el intercepto en el eje y de la recta. Función lineal aplicada en las infraestructuras de la ingeniería civil. En las siguientes imágenes podemos observar cómo podemos aplicar la función lineal a cualquiera de las estructuras que vemos en nuestro día a diario. Función cuadrática. Se define como una función polinómica de segundo grado, la cual está elevada al cuadrado. Cuando vayamos a graficarla, nos quedará como una parábola y su ecuación es ax elevado a la 2 más bx más c igual a 0, donde a es el coeficiente numérico de x elevado a la 2, b es el coeficiente numérico de x, c es el término independiente. Función cuadrática aplicada en las infraestructuras de la ingeniería civil. La gráfica de una función cuadrática es una parábola, es un tipo de curva, como la que se puede observar en los siguientes puentes. Función potencia. La función potencia son todas aquellas funciones que son de la forma f x entre paréntesis igual a x elevado a la n, en la cual a define la concavidad de la gráfica en funciones con exponente par y define en los cuadrantes que se ubicará la gráfica en funciones con exponente impar, y n simboliza la simetría de la gráfica, donde a y n son números reales distintos de cero. Si se cambia el coeficiente de la variable x, la función se abrirá o se cerrará dependiendo del valor dado.
Función potencia aplicada en las infraestructuras de la ingeniería civil. La gráfica de la función potencia está dada por una curva simétrica con respecto al origen, como se puede observar en las siguientes estructuras. Función par e impar. Es toda aquella función que se puede representar de la manera f entre paréntesis x igual a ax elevado a la n, donde a y n son números reales distintos a cero. F entre paréntesis x igual a axn, donde a es cuando el exponente es impar. Define en qué cuadrante se ubicará la gráfica. Si a es mayor a 0, serán los cuadrantes 1 y 3. En cambio, si a es menor a 0, se ubicará en el 2 y 4. Y también cuando el exponente es par, define la concavidad. En el caso de n simboliza la simetría de la gráfica. Si es par positivo, la gráfica será simétrica con respecto al eje Y. Y si es par positivo, la gráfica será simétrica con respecto al punto de origen. Función par e impar aplicadas en las infraestructuras de la ingeniería civil. La gráfica de una función par tiene simetría reflectiva a través del eje de las y. La gráfica de una función impar tiene simetría rotacional de 180 grados con respecto al eje de origen, como se puede observar en las siguientes estructuras. Funciones trigonométricas. Existen 6 tipos de funciones trigonométricas: coseno, seno, cotangente, tangente, secante y cosecante. Coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. F de x es igual a A, que define la amplitud de la gráfica, cuál es su punto mínimo y su punto máximo. Luego la función trigonométrica, que en este caso es tangente. K simboliza cuántas veces se repite la función. X menos A. A sería desfase en X y C desfase en Y. Funciones trigonométricas aplicadas en las infraestructuras de la ingeniería civil. Aquí podemos observar algunos ejemplos de la función seno en montañas rusas. Función logarítmica. Se llaman funciones logarítmicas a las funciones de la forma f de x es igual al logaritmo en base a de x, donde a es constante, un número, y se denomina la base del logaritmo. Esta función tiene ciertas características, además que es la inversa de la función exponencial. La base a debe ser positiva y diferente de 1. Pueden ser crecientes o decrecientes según el valor de la base. Si a es mayor que 1, la función es creciente. Si 0 es menor que a y a es menor que 1, la función es decreciente. Su dominio son los números reales positivos. Función logarítmica aplicada en las infraestructuras de la ingeniería civil. En las siguientes imágenes pueden observar cómo podemos aplicar la función logarítmica a puentes que podemos observar en nuestro diario vivir. Función exponencial. Una función exponencial es una función que se representa con la ecuación f de x es igual a la x, en la cual la variable independiente x es un exponente. La función cuenta con algunas características, las cuales son: la gráfica es creciente si a es mayor a 1 y es decreciente si a es menor que 1. A siempre debe ser un número real positivo mayor a 0 y diferente de 1. Puede considerarse la inversa de la función logarítmica, como podemos ver en la imagen. Todas las funciones exponenciales son continuas. Función exponencial aplicada en las infraestructuras de la ingeniería civil. En las imágenes podemos observar algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana en los cuales podemos encontrar un crecimiento un tanto parecido al de la función exponencial.
Podemos verlo en algunas edificaciones, como la que vemos en pantalla, que es un tanto peculiar, un poco extraño, o también en máquinas demoledoras de edificios, cuando alguna construcción no sale bien. Podemos observar ahí una gráfica parecida al de la función exponencial. Función a trozos. En matemáticas, una función definida a trozos, también conocida como función por partes, es una función cuya definición cambia dependiendo del valor de la variable independiente. En la pantalla tenemos dos imágenes que representan ejemplos diferentes de la función a trozos. Función a trozos aplicada en las infraestructuras de la ingeniería civil. Como podemos observar, ambas imágenes son puentes, uno peatonal y otro automovilístico. Podemos observarlo en estas dos edificaciones como se puede ver en pantalla. Traslación de funciones. Las traslaciones verticales y horizontales de las funciones son los desplazamientos en el sistema de coordenadas x y y. Si trasladamos la representación gráfica de una función dada, obtendremos representaciones de funciones relacionadas. Siempre la gráfica de la función trasladada será igual a la original, solo se mueve hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo según corresponda. Para saber hacia qué lado se mueve una función, tenemos que mirar el siguiente cuadro. Tenemos que f de x es igual a x al cuadrado, que esa sería la función original. Cuando nos aparece f de x es igual a x más c al cuadrado, decimos que se traslada en una forma horizontal y hacia la izquierda. Cuando tenemos la función f de x es igual a x menos c al cuadrado, decimos que se traslada también horizontalmente, pero esta vez hacia la derecha. Esto nos quiere decir que cuando la variable c está positiva, se traslada hacia la izquierda, y cuando la variable c es negativa y está dentro del paréntesis, se traslada hacia la derecha. Ya con las otras funciones, que serían f de x es igual a x al cuadrado más c, decimos que es una traslación vertical hacia arriba. Cuando tenemos la función f de x es igual a x al cuadrado menos c, se traslada también verticalmente, pero esta vez hacia abajo. Aquí pueden observar un ejemplo de lo anteriormente ya explicado. Tenemos que y es igual a x menos 2 al cuadrado más 3. Lo que nos señala es que hay una traslación horizontal de 2 unidades hacia la derecha. Y lo que está por fuera del paréntesis nos indica que hay una traslación vertical de 3 unidades hacia arriba. La imagen que continúa es gráficamente lo que nos dice la función que se encuentra en la parte de arriba. Traslación de funciones aplicada en la infraestructura de la ingeniería civil. En los tejados de las casas podemos identificar funciones trasladadas como se muestra a continuación. En la imagen podemos observar cómo los ingenieros buscan diseñar tejados parecidos de las casas para que les quede más fácil su construcción. La primera recta podemos ver que es la original y la segunda la trasladada en el tejado de la casa. Por otro lado, en la siguiente imagen podemos observar el marco de una ventana de cualquiera de nuestras casas podría ser, el cual contiene dos rectas. La primera recta sería nuestra función original y la segunda la función trasladada. Podemos observar traslación de funciones prácticamente a cualquier lado que vayamos, no simplemente en los tejados o en las ventanas. Podemos verlo en los ladrillos que tienen nuestras casas, por ejemplo. En conclusión, mediante las distintas construcciones y artículos de nuestro diario vivir, podemos identificar algunas de las funciones matemáticas ya expuestas para lograr facilitar las construcciones de edificios, puentes, entre otras cosas, para la ingeniería civil.
Yeah.